Buenos días, este es el proyecto final de curso del Relaciones Laborales, Grupo 6. El tema es empleo público y sus cambios en los cruces salariales. Los integrantes son Joel Matavita, Oscar Lizano, Víctor Fernández y Jonathan Aguilar. Para comenzar vamos a explicar el fundamento constitucional como empleo público. El empleo público se conoce como función pública y se refiere al régimen jurídico que regula las relaciones del Estado como patrono y sus empleados, bajo el marco del derecho administrativo. Esto está referido a las relaciones que se establecen entre dos partes, el Estado como patrono y los agentes públicos en tanto a empleados o trabajadores de la administración pública. Ahora los principios del empleo público. Idoneidad comprobada para el nombramiento. Estos son las personas o grupos de personas que adquieren la garantía de estabilidad en el cargo, cubiertos por una relación jurídico-administrativa, regida por el derecho público. Esto quiere decir que la persona nombrada en el puesto debe tener la capacidad y los requisitos técnicos, profesionales y éticos en el cargo que requiere, como por ejemplo estar en la capacidad de desarrollar un puesto administrativo. El segundo principio, la garantía de estabilidad en el servicio, que se entiende como el derecho a no ser privado o separado del empleo o cargo, una vez hecha la designación respectiva, con fundamentos en el procedimiento de selección establecido en el Estatuto de Servicio Civil. Esto quiere decir que el puesto debe darle estabilidad al agente público con los efectos de seguridad, confianza y permanencia. El tercer principio, para el servidor público, especialidad para el servidor público. Otorgan al servidor público garantías que pueden considerarse verdaderos, derechos públicos subjetivos, pero estos solo fueron enunciados por el constituyente, dejando al legislador ordinario la tarea de regularlos y especificarlos por vía de ley. Por último, el salario base más pluses. Este se identifica en el contrato laboral público como particularidades que se reflejan en la remuneración o como contraprestación por las labores efectuadas. Entre las principales figuras propias de estos contratos se encuentran la disponibilidad, horas extras, prohibición, dedicación exclusiva y anualidades. Así, los pluses salariales podrían ser tanto cantidad de dinero extra que se suman a un salario determinado por distintas razones como cualquier otro tipo de suplemento o complemento no monetario. Bueno, seguidamente apoyándonos en el artículo de BDS Asesores por Alejandro Trejos y el artículo 31 de la Corte Plena en su capítulo 1 sobre la dedicación. Como decía nuestro compañero, en nuestra Constitución Política hay un régimen de servicio especial para los trabajadores del Estado, que se regula por el Estatuto de Servicio Civil. En ese contrato laboral público podemos identificar particularidades reflejadas en la remuneración del trabajador por dar sus servicios. Entre esas figuras generales podemos localizar lo que se hablará en las siguientes diapositivas, lo cual será disponibilidad, horas extra y sus diferencias respecto a la disponibilidad, suspensión o eliminación de la disponibilidad y lo que sería la prohibición y dedicación exclusiva. Empezando con la definición de disponibilidad, esa se puede entender como la actitud expectante y permanente del servidor judicial, que debe en su ocasión realizar funciones fuera de su jornada normal o en días no hábiles. Además de que se debe contar en cualquier momento con el profesional para solventar este llamado que se le hace ante su disponibilidad. Y además esta disponibilidad siempre tiene una compensación
y es fijada por la Corte en porcentaje sobre el salario base. En palabras sencillas, la disponibilidad es una obligación del trabajador a estar en disposición de su patrono fuera de su horario para atender asuntos de carácter urgente, para no afectar el trabajo o a otras personas, siempre remunerado debidamente. Ahora respecto a la disponibilidad versus las horas extras, ya que se puede confundir la remuneración de la disponibilidad con las horas extras, cabe resaltar su diferencia. Las horas extras se reconocen si fuera de la jornada ordinaria el trabajador es llamado, y el tiempo en el cual presta sus servicios deberá ser remunerado como horas extra, además del reconocimiento por la disponibilidad. Seguidamente en el tema de suspensión y o eliminación de la disponibilidad. Respecto a la suspensión y o eliminación de la disponibilidad, esto citando el artículo 10 del capítulo 1 de la Corte Plena, escrita en el 2002, la suspensión de la disponibilidad nos dice que se le suspenderá al servidor el pago de la disponibilidad cuando se acoja a permisos con goce de salario total, parcial o sin goce de sueldo, así como en aquellos casos en que se encuentre capacitándose, en vacaciones, incapacitado, suspendido o en cualquier otra situación que le impida desempeñarse en el puesto. Una vez que se reintegre a su puesto, asumirá la disponibilidad. En el siguiente tema, otra versión del artículo mencionado anteriormente sobre la suspensión de la disponibilidad es que se le suspenderá al servidor el pago de la disponibilidad cuando se coja permisos con goce de salario, así como en aquellos casos en que se encuentre capacitándose, en vacaciones, incapacitado o en cualquier otra situación que le impida desempeñarse en el puesto, siempre y cuando este periodo sea mayor a 30 días naturales. Una vez que se reintegre su puesto, ese trabajador asumirá la disponibilidad nuevamente. En el caso de permiso sin goce de sueldo o suspensión con o sin goce de salario, se limitará el reconocimiento a partir del momento en que ésta se acuerde. Ahora, siguiendo con el tema de prohibición, podemos definir la prohibición como que se considera una imposición legal del puesto, en donde el trabajador es indemnizado con un 65% de su salario base, ante una incompatibilidad entre el ejercicio en lo que sería lo público y lo privado u otras actividades que pueda ser un causal de conflicto de intereses. Ahora, con el tema de la dedicación exclusiva, esta surge directamente del contrato de trabajo y obliga al trabajador a prestar sus servicios de manera exclusiva a un solo patrono y se pacta entre la institución y el trabajador. Esta información obtenida de Trejos. Ahora con el tema de anualidades. Según el Centro de Información Jurídica en Línea, el concepto de anualidades corresponde al pago de aumentos salariales que se hacen anualmente con base en años completos servidos al sector público. El objetivo de estas anualidades es recompensar a los funcionarios por la permanencia y la constancia en el trabajo, así como reconocer el tiempo servido al sector público. Algunas características importantes de las anualidades se pueden atribuir precisamente a este objetivo, como son que las anualidades se dan aun cuando haya habido interrupción en el servicio, y esos aumentos de sueldo se concederán a servidores del sector público en propiedad o interinos. Como se vio en clase en el del presente curso, un empleado público que está en propiedad solo podrá ser despedido por causales de ley, por lo que su estabilidad es propia. En cambio, un empleado público interino puede ser despedido tanto por causales de ley como por propiedad, por lo que su estabilidad es impropia. Sin embargo, las anualidades se dan a ambos tipos de funcionarios. Es importante mencionar que las anualidades se rigen por la Ley de Salarios de la Administración Pública. En esta ley se caracterizan 4 artículos importantes. El artículo número 4 presenta una escala de sueldos con el respectivo aumento dependiendo de la categoría y asignaciones salariales.
Esta escala con la que se calcula el aumento anual puede ser variada por la Dirección General del Servicio Civil mediante resolución. El artículo 5 habla sobre el total de aumentos, el cual corresponde a 30 aumentos, por lo que el sueldo máximo que corresponde a la suma del salario base más los 30 aumentos anuales de la categoría correspondiente según la tabla, la escala del artículo 4. La sala segunda, citado por el Centro de Formación Jurídico en Línea de la UCR, indica que el cálculo de las anualidades se debe realizar a partir del salario base y no en relación con el salario total. También la ley de anualidades, la ley de salarios de la administración pública en el artículo 12 indica que este aumento de sueldo se concederá el primer día del mes más cercano al aniversario del ingreso o reingreso del servidor. En cuanto a los cambios, a los pluses salariales en la administración actual, que es la del presidente Alvarado Quesada, cabe mencionar que estos cambios a los pluses salariales se hicieron con el objetivo de aportar a la resolución de la situación fiscal de Costa Rica. Esto para frenar el crecimiento de los gastos del gobierno central, por lo que con eso se pretende activar la economía para resolver este tema del déficit fiscal. Citando al presidente Alvarado, en el año 2018 dice que el tema fiscal es la principal limitante para el desarrollo de Costa Rica. Esto es hora de resolverlo, este cuello de botella. Entonces, ya propiamente los cambios a los pluses salariales que aprobó este presidente como medidas administrativas son el decreto para que el 100% de los salarios del gobierno central suban en un mismo monto, el cual se calculó con base en el sueldo más bajo, en vez de que aumenten con base en un porcentaje. Para el segundo semestre del 2018, ese monto era de 3.750 colones. También la directriz al servicio civil para que calcule las anualidades de los empleados del gobierno como un monto nominal fijo, en vez de un porcentaje del salario base. En cambio, frenará el efecto multiplicador que tenían estas anualidades sobre el gasto público. También la directriz para no crear nuevos pluses ni reasignación de plazas. Además, se recortará horas extra, publicidad y viajes al exterior. La presentación del proyecto de ley para disminuir el pago por el incentivo de prohibición. La idea sería reducir el porcentaje que se paga a un 30% del salario base, porque actualmente se paga del 25 al 65%. Y finalmente, la modificación del decreto sobre el incentivo conocido como dedicación exclusiva, para reducir los porcentajes que se pagarán a los nuevos funcionarios. A los bachilleres se les da un 10% del salario base y a los licenciados un 25%. Actualmente los bachilleres reciben un 20% y los licenciados un 55% del salario. Por último, el tema que trataremos será el modelo de salario único. En la actualidad, el modelo tradicional de remuneración aplicado al empleo público de Costa Rica consiste en un salario base más pluses salariales. Este modelo ha estado presente en el sector público por décadas, pero ha llegado al punto de ser insostenible para la economía costarricense actual, debido al crecimiento exponencial que ha venido presentando en los últimos años. Las contribuciones negativas del modelo tradicional a la economía del país lo han llevado a ser tomado en cuenta en la reforma fiscal como un tema prioritario para ser sustituido por otro modelo que favorezca el mejoramiento de la economía costarricense sin perjudicar las condiciones del trabajo público. La principal propuesta de sustitución es el modelo de salario único. Este hace referencia a la remuneración única que percibirá un trabajador por la prestación de sus servicios sin que existan otros pluses salariales adicionales. El periódico El Financiero, en su sección Valor Presente,
nos explica que el salario único como modelo tiene como objetivo generar justicia salarial y como fin eliminar las brechas que existen entre los sectores privados y públicos, al igual que entre empleados antiguos y nuevos. Eso principalmente se debe a que un empleado público en el mismo puesto puede ganar hasta 48% más que un empleado privado, y esto, por otro lado, un empleado con más años trabajando para la misma empresa gana más que un empleado recién contratado. Ese último punto puede parecer lógico, pero el mismo periódico hace saber que el modelo tradicional premia la antigüedad antes que el valor aportado por el empleado. No siempre el empleado más antiguo es el que aporta un mayor valor a la empresa. Rolando Vega, el fundador del Decálogo de Abogados, expresa que el modelo actual no presenta un mecanismo eficiente para la medición de la misma en empleados públicos para así determinar correctamente el mérito de estos pluses salariales. En el artículo de la República, Rolando Vega indica las principales características del modelo de salario único, las cuales son: no presenta distinción entre salario base y los pluses, ya que en el contrato queda establecido la suma única que comprenderá todos los sobresueldos que procedan y apliquen para el trabajador. Pretende ser atractivo y competitivo, esto para captar y mantener a los empleados calificados para que no opten por desplazarse hacia el sector privado, y busca eliminar el efecto multiplicador con el correr de los años de algunos pluses salariales. Hoy en día el salario único es implementado en muchas organizaciones públicas, pero no tiene un fundamento legal específico en nuestro Código de Trabajo, sino que está regulado a nivel de algunas convenciones colectivas, o bien por acuerdos o reglamentos institucionales. El cambio de modelo de remuneración presenta una problemática de aplicación. El nuevo modelo aplicaría directamente en nuevos empleados públicos al momento de la contratación, pero en el caso de personal más antiguo no se le puede eliminar sus pluses salariales debido a que esos constituyen un derecho adquirido. La aplicación del nuevo modelo a empleados antiguos quedaría restringida a la petición voluntaria de dicho empleado. En un artículo para La Nación, Silvia Artavia nos informa que el lunes 8 de abril del 2019 se presentó el proyecto de ley de reforma al empleo público ante la Asamblea Legislativa por medio de la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Este proyecto incluyó el modelo de salario único, donde se hace énfasis en la propuesta del modelo, aclarando que se pretende brindar sueldos más competitivos sin pluses, y a la vez aclara que es una propuesta de largo plazo, con poca inversión inicial debido a que se aplicará principalmente a nuevos empleados. Por el momento no se prevé nuevas contrataciones, recordando que esas sean por la creación de nuevas plazas o por la renuncia o jubilación de antiguos empleados. El salario único no propone generar un salario basado en pluses y salario base, sino un salario único basado en un ponderado de 3 factores, los cuales son el número de incentivos permanentes a los cuales el empleado tiene derecho o acceso, también en el rango de salario de la misma plaza o puesto en el sector privado, y el salario que percibe una persona en el mismo puesto en otra institución pública. Artavia concluye brindando las condiciones principales que aplicarán para el salario único, los cuales son: no podrá ser superior al salario del presidente de la región de la República, la cual es de 6.6 millones de colones. El salario será igual ante iguales funciones, igual puesto, igual eficiencia en el trabajo e igual jornada, y aplicará para todo empleado público según corresponda. El modelo de salario único por el momento es una propuesta dentro de la reforma fiscal
y queda a la espera de la aprobación definitiva de la misma, y por consiguiente su debida aplicación al sector público. Esas son las referencias utilizadas para realizar el presente trabajo, y muchas gracias por ver el video.